estudio más de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver el estudio de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. La última cena, que es un acontecimiento muy importante, ya que es la antesala a algo más relevante, que es la crucifixión. Y como lo vimos en un estudio anterior que se llamó la entrada triunfal a Jerusalén, estamos viendo en estos estudios más o menos cronológicamente cómo fueron habiendo los acontecimientos, de tal forma que estamos estudiando y profundizando en las escrituras para darnos un panorama más completo, de tal forma de todos estos eventos y acontecimientos. Este estudio está enfocado a reflexionar y a poder visualizar y poder trasladarnos en la mente, en nuestros pensamientos, imaginarnos todos los acontecimientos que fueron pasando en esa época, ya que son muy importantes para nosotros como seres humanos, porque en esto rige la vida, en esto es lo más trascendental y fundamental en la vida cristiana. Así que, como lo vimos en el estudio anterior, que se lo recomiendo, ahí está en la página de YouTube, que se llamó La entrada triunfal a Jerusalén. Asimismo, en este momento vamos a ver la última cena y vamos a ver también algunos acontecimientos que pasaron antes de la última cena. Así que les pido de favor que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 2. Mateo 26, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 26, capítulo 2. ¿Qué nos dice? Son palabras de Jesús. Dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí está declarando algo muy importante a sus discípulos, un evento que está por venir. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a entender y escudriñar y discernir las Escrituras. Padre bendito, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar en este estudio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender un poco más de tu palabra, comprender los acontecimientos históricos que son bastante relevantes. Gracias te doy por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho por nosotros y en los grandes ejemplos que has dejado en tu palabra, en las Escrituras que están al alcance de nosotros. Gracias por esa misericordia que nos permites tener esa facultad de poder tener estos estudios. Asimismo, te pedimos que apartes de nosotros toda distracción, todo pensamiento, todo cansancio, toda dolencia, todo espíritu del mal que nos impida estar atentos a tu palabra. Te pedimos que quites todo estorbo de en medio, que no se interponga entre tu palabra y nosotros, y que podamos recibir esta palabra que es vida, y esta semilla que pueda seguir germinando y seguir creciendo en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos para que este estudio sea de gran bendición a todos aquellos que lo lleguen a escuchar, y a nosotros también que estamos aquí. Te damos tantas gracias y lo pedimos y lo oramos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén y amén. Así como vimos este versículo, que fue Mateo capítulo 26, verso 2, que dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Como lo vimos anteriormente en el otro estudio, de la entrada triunfal a Jerusalén había una multitud, y vimos el motivo del por qué había tanta multitud, porque se celebraba la Pascua en esos días, y muchos iban antes para purificarse, para poder comer la Pascua, y muchos de las regiones de alrededor de Jerusalén iban para ir a celebrar esa fiesta, que era una gran fiesta de la Pascua. Así que había bastantes personas,
y Jesús también fue a Jerusalén, y todo eso lo vimos en el capítulo que estudiamos de la entrada triunfal a Jerusalén. Asimismo, este evento está mencionándonos que dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Estaba ya próximo a 2 días que se celebrara la Pascua, y les declara esto, dice: el Hijo del Hombre será entregado. Y aparte de todo de que será entregado, como lo vimos, ya habían hecho un complot para prender a Jesús por todo lo que estaba haciendo, porque los escribas y fariseos no querían perder la atención, no querían perder su poder. Así que hicieron un concilio para poder ver cómo echarle mano a Jesús y poder matarlo, porque ellos acordaron matarlo después de que resucitó a Lázaro. Ellos acordaron matarlo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, aparte de que le está diciendo será entregado, porque ahí mismo sus discípulos sabían que los escribas y fariseos querían apedrearle, querían hacerle muchas cosas. ¿Por qué? Porque hacía muchas señales, y inclusive hacía grandes milagros en el día de reposo, en el día sábado, que lo tenían como un día de reposo. Hacía muchos milagros, y sin cambio ya sus discípulos sabían que los escribas y fariseos lo querían aprender, querían hacer algo en contra de Jesús. Pero ¿qué pasa? Nuestro Señor fue mucho más allá, porque le está declarando nuevamente, le está diciendo para ser crucificado. Y realmente en ese momento ya sus discípulos, al saber que los escribas y fariseos no tenían la facultad de poder hacer ese tipo de eventos. Así que nuestro Señor Jesucristo se adelantó y está diciendo para ser crucificado. Y en esas épocas los que practicaban la crucifixión a las personas eran los romanos, era a manos de los romanos. O sea que aquí nuestro Señor Jesucristo está haciendo 2 declaraciones: que va a ser entregado y aparte va a ser crucificado. O sea, las 2 partes. O sea, lo van a prender y lo van a crucificar a su Señor. En ese momento que ellos tal vez no podían comprender tanto, porque en varias ocasiones les declaró: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que vaya y padezca, es necesario que muera y resucite al 3er día. En muchos momentos les declaró eso a sus discípulos, pero sus discípulos posiblemente no podían comprender la magnitud, porque cómo podían ver ellos en sí mismos, decir, pues nuestro maestro cómo va a morir, cómo va a partir. Y todo eso lo vamos a ver en estos estudios que vamos a ver. En este caso, este estudio es de la última cena. Así que nuestro Señor le está declarando que va a ser entregado para ser crucificado. Más adelantito, acompáñenme al siguiente versículo. En el versículo 6 vamos a leer del 6 al 13, que nos dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado él a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí estamos viendo otro acontecimiento antes de la cena, que Jesús es ungido en Betania a través de una mujer que derramó su perfume de gran precio. Y sin en cambio vemos este ejemplo de esta mujer que ella lo hizo, y prácticamente dice nuestro Señor: buena obra hizo. ¿Y por qué nuestro Señor dice buena obra? Porque la buena obra es la que sale del corazón, la que sale por amor,
porque en ese momento podemos entender o imaginar que esta mujer sabía que él era el Mesías, y esta mujer por instinto y a través de su sentimiento de corazón que lo hizo, derramó el perfume. Y sin en cambio uno de sus discípulos estaba diciendo que para qué este desperdicio. O sea, realmente ellos veían nada más lo que está físicamente a sus ojos, vieron lo que está delante de sus ojos, el perfume de gran precio. Para ellos fue un desperdicio, inclusive sabiendo que fue derramado en su Señor. A final de cuentas, en ese momento estaba siendo ocupado para su Maestro. Realmente no es un desperdicio. Pero ¿qué pasa? Comúnmente es la naturaleza humana que solamente percibe lo que ve a primera vista, reacciona a lo que ve a primera vista. En este caso reaccionaron impulsivamente, que dice, ¿para qué es este desperdicio? Y que pueden decir, lo declararon diciendo, pudo haberse vendido a gran precio para darlo a los pobres, para ayudar y hacer más obra. Pero ellos estaban viendo la obra de hacerlo por la inercia de querer ayudar a los pobres. Pero realmente, ¿dónde está el corazón? Si es ayudar por ayudar a los pobres porque eso es bueno, o porque realmente quieres de corazón realmente ayudar a los pobres. O sea, hay una línea delgada entre hacer lo bueno, hacer lo correcto y hacerlo de corazón. Es una línea tan delgada que posiblemente las personas, la mayoría de las veces, se llegan a perder, o a principio lo llegan a hacer de corazón, pero posteriormente ya lo comienzan a hacer rutinario, porque es que debo de ayudar, debo de apoyar a los pobres. Y sin en cambio es hacerlo de corazón, realmente verlo y atenderlo. Aquí realmente dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Nuestro Señor se los declaró ahí mismo, porque ha hecho conmigo buena obra. Y sin en cambio les dice todavía la otra razón, la que dice, ok, ya lo hizo conmigo. Y dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Ahí el Señor Jesucristo le está declarando algo muy importante, que desde ese tiempo está declarando que siempre tendréis a los pobres. Y a final de cuentas han pasado cerca de 2000 años de ese acontecimiento, y sin en cambio a la actualidad lo declaró totalmente. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo pobres. ¿Qué quiere decir? Que no se resuelven las cosas con dinero, con la economía, de que repartir a los pobres y ya se van a hacer ricos, o ya van a tener cierta estabilidad. Sin en cambio seguimos viendo la actualidad. Ahí es una declaración tan profunda que claramente ahí nuestro Señor Jesucristo está usando la palabra correctamente, la palabra siempre. Dice, porque siempre. Ahí está declarando que siempre lo va a ver. Y ahí vemos que hay gran sabiduría y gran entendimiento, y porque Él es la verdad y Él es el alfa y el omega. Ahí está diciendo siempre, totalmente. ¿Qué pasa con nosotros como personas al día a día? Llegamos a utilizar mal la palabra siempre. Es que siempre haces esto, es que siempre llevas esto, o siempre pones esto, cuando realmente no siempre llegamos a hacer las cosas, o no siempre accionamos de esa forma. O sea, nosotros nos equivocamos al utilizar esa palabra siempre, ¿no? Es que tú siempre me dices de cosas, cuando realmente no todos los días se le dicen malas palabras. Y utilizamos mal ese término de siempre, siempre. Y realmente no es aplicable a nosotros la palabra siempre, 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 siempre. Porque hay variantes, y sin cambio aquí vemos algo importante, que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, la palabra siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y ahí lo dice, pero a mí no siempre me tendréis.
Ahí está declarando de que Él no va a estar todo el tiempo físicamente con ellos. Ahí está declarando. Y esto que estamos viendo tan sencillo con estas palabras es la forma de ir meditando poco a poco las Escrituras. Y si los volvemos a repetir y volvemos a leer, vamos a encontrar más y más y más. Y entre más le rasquemos a unos versículos, vamos a encontrar más y más y más y más. Este estudio voy a tratar de tocar los puntos más relevantes para que se entienda todo el panorama y el contexto. Pero a final de cuentas es de entenderse que si se le busca más y si se lee más, vamos a encontrar más tesoros, más cosas. Vamos a encontrarlo. Y lo acaba de decir, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y tan claro, también se está cumpliendo. Nosotros mismos en este tiempo, en esta fecha, lo estamos leyendo y estamos escuchando lo que hizo esta mujer. Así que realmente es ese acontecimiento. Jesús es ungido en Betania. Así que vamos a otro versículo, vamos a ver qué más acontece, igual en ese mismo contexto. Vamos a irnos al versículo 14. Vamos a continuar leyendo, igual del mismo capítulo 26, 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí estamos viendo que Judas ofrece entregar a su maestro. Por lo tanto, quiere decir lo que veíamos anteriormente, que los discípulos ya sabían que los escribas y fariseos buscaban aprender a Jesús. Ya tenían el conocimiento de que iba a pasar eso. Por eso es que el versículo que leímos anteriormente, nuestro Señor va más allá y les dice: para ser crucificado. O sea, no solo voy a ser aprendido, no solo voy a ser encarcelado, encerrado. Dice: para ser crucificado. Está declarando nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vimos el evento, es ungido. Y también estamos viendo el otro evento, que Judas ofrece entregar a su Señor, a Jesús. Bueno, en este caso no puede ser su Señor, porque no lo estaba reconociendo como su Señor, a pesar de que en teoría quería pensar eso, ¿no? Ahora acompáñenme al libro de Marcos, en el capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vámonos al verso 12. Marcos capítulo 14, verso 12. Vamos a ver qué nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 14, verso 12. ¿No lo tienen? Dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí nuevamente volvemos a ver otro acontecimiento que le está diciendo nuestro Señor que vayan para preparar la Pascua. Y sin en cambio aquí le está diciendo otra vez: id a la ciudad de donde se encontraban. Le está diciendo nuevamente que vayan a otro lado. No le está diciendo vayan aquí a la vuelta, miren ahí, a lo lejos se ve una persona que lleva el cántaro. Aquí estamos viendo nuevamente la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, que le está diciendo claramente:
vayan a la ciudad y van a encontrar una persona que lleva un cántaro de agua y le está diciendo, seguidle. O sea, que todavía le siguieran en su camino hasta que llegaran a la casa. Y la casa donde ibas a hacer, para que prepararan para celebrar la cena de la Pascua. O sea, a final de cuentas, le está declarando nuestro Señor que fuera, le está diciendo un evento que ellos iban a ver más adelante y le hicieron caso y le creyeron. Normalmente, como personas, si alguien llega a declarar eso, va a ser, pues, ¿cómo es que sabes en otra ubicación lo que está pasando en esa ubicación? ¿O cómo es que sabes que una persona, precisamente al momento que nosotros vayamos a la ciudad, va a estar llevando un cántaro de agua? O sea, los tiempos, cómo se llegan a conjugar de tal forma para que el tiempo que vayan los discípulos a ese punto específico, para que se encuentren con el que lleva el cántaro, o sea, tiene que ser una sincronía, una armonía perfecta, que solo nuestro Señor Jesucristo puede ver ese acontecimiento que se encuentra para que vayan a donde le está indicando, ¿no? Y ahí mismo dice, donde entre, decida al señor de la casa, o sea, al señor, al dueño. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Lo está declarando prácticamente. Y nuestro Señor también le está diciendo, y Él os mostrará, o sea, todavía más allá, que el Señor de esa casa les iba a mostrar a sus discípulos, dice, un gran aposento alto ya dispuesto. O sea, nuestro Señor ya está diciéndoles claramente, como si Él estuviera físicamente ya viéndolo en ese momento ahí, y se lo está declarando. Ahí estamos viendo una gran omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo para lo que es la preparación de la Pascua. Ese es otro evento que estamos viendo cómo van aconteciendo esto. Vamos a ver otro evento muy, muy importante, que es un ejemplo, ahora sí que bastante complejo y amplio de humildad. Así que acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 13, vamos a ver qué nos dice este ejemplo. Juan capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Un poquito largo, pero para que se entienda todo el contexto. Juan capítulo 13, verso del 1 al 19, que nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Así que leyendo todo este pasaje, estamos viendo un ejemplo total de humildad sobresaliente cual jamás se haya visto. ¿Y por qué lo digo que cual jamás lo haya visto? Porque lo vimos como la misma declaración está diciendo, que él está diciendo, pues si yo el Maestro les he lavado los pies, o sea, el Maestro, su Señor en ese momento, el Dios creador, el Dios que está en los cielos, que vino al mundo en forma de hombre, se hizo semejante a nosotros. Esa parte ya también es de gran humildad, de que teniendo todo su poderío, todo su trono, se despojó del trono para poder venir aquí a la tierra. ¿Y para qué? Para venir a darnos vida, para reconciliarnos con el Padre y para pagar por nuestros pecados. Qué ejemplo de humildad tan grande. Y todavía va mucho más allá, todavía físicamente lavándole los pies a los discípulos. Y aquí está bien claramente cómo le está declarando totalmente todas las cosas nuestro Señor Jesús. Y le está diciendo, lo que hago no lo comprenden. Pues ¿cómo lo van a entender? Porque, pues, o sea, imagínense ese momento, cómo tu propio Señor, tu propio Maestro, te está lavando los pies. O sea, es algo muy impactante, que es un ejemplo muy grande de humildad. Y ahí mismo le está declarando que ya están limpios ellos, y ahí le está declarando que no todos, y está declarando de quién, de Judas Iscariote, de que realmente él no está limpio. ¿Por qué? Porque nunca aceptó a Jesús como el Mesías. Andaba con él, lo siguió con él, estuvo 3 años con él, yendo para allá y para acá, comiendo con él, viendo las señales, los milagros, toda la palabra y todo, y más en cambio, que buscó la avaricia. Y hasta dijo, ¿qué me ofrecen? Y yo se los entrego. Y le asignaron 30 monedas de plata. Así que es un ejemplo, y como nos lo dice en el verso 15, porque ejemplo os he dado. Y aparte de ese ejemplo de lavar los pies, él hizo bastantes ejemplos de hacer el bien, de compartir la vida, de compartir que Él es la vida, que Él es el agua, que Él es el pan del cielo. Él dio muchos ejemplos, muchas enseñanzas cuando estuvo en su ministerio de 3 años antes de ser crucificado. Y aquí dice otra declaración bien importante, que dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí está haciendo otra declaración, que realmente cada quien debe de tener su lugar, cada quien debe de tener su jerarquía, aunque aparentemente, como dice, que el que está abajo, que no es mayor que su Señor, aunque pueda tener ciertas habilidades o algo, que pueda decir, soy mejor, entre comillas, pero ¿quién se lo enseñó? El Maestro.
Y sin en cambio está diciendo, no es mayor que su maestro, ni el que le envió es mayor al que le envió. O sea, ahí está diciendo, respeta tu lugar, ve tu jerarquía. Y lamentablemente, ¿qué pasa en este mundo? Por ejemplo, vemos las películas, muchas de las películas están llenas de que agarran y los discípulos empiezan a entrenarse, empiezan a avanzar, y ¿qué pasa? Llegan al ego y llega todos sus amigos, sus conocidos y todo, decir, wow, eres mejor que tu maestro, estoy superando al maestro, soy mejor que el maestro, lleno de ego y soberbia. Sin en cambio aquí nuestro Señor está diciendo, no puede ser mayor, el siervo no es mayor que su Señor, haga lo que haga el siervo, no puede ser mayor. Y simplemente con ejemplo nuevamente de humildad, ¿cómo puedes pensar en tú querer llegar a ser mayor que tu Señor o más grande que tu Señor? Asimismo, como lo vemos en las películas, que podemos no percibir lo que enseñan, que los discípulos o los que se entrenan son mejores que sus maestros, también lo podemos ver aplicativo, por ejemplo, en las familias. ¿Qué pasa con las familias, con el papá o la mamá? ¿Y qué pasa a los hijos cuando crecen y piensan que son independientes, que ya hicieron, que ya obtuvieron ciertos recursos, ciertas cosas, cierta estabilidad, cierto trabajo? ¿Qué pasa? Se quieren poner por encima del papá, por encima de la mamá, cuando a final de cuentas eso para nada tiene que ser. Eso es totalmente muy desagradable, y en muchos lados lo vemos, que los papás luego terminan diciendo, ¿qué puedo hacer con mi hijo? ¿Qué puedo hacer con mi hija? Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Inclusive hasta las leyes están haciéndose para que hasta los jóvenes demanden a los papás. Casi una demanda, es que porque me pusiste a recoger mi cuarto, es que me exigiste que me pusiera a estudiar, me exigiste que te ayudara en la casa. Ya inclusive hasta las leyes están haciendo que la juventud, y por eso hasta el término que le están llamando la generación de cristal, de que ya casi no quieren hacer nada, todo quieren recibirlo. Pero ¿qué pasa? Cuando tienen algo, si quieren ponerse por encima de los padres, quieren ser mayores que sus señores, porque al final de cuentas, si lo vemos, puede ser el señor de la casa es el papá y el siervo son los hijos. Y aquí dice claramente la escritura, no puede ser mayor a su señor, porque al final de cuentas puede ser claramente, si el papá vino de la condición baja, estuvo batallando, se estuvo trabajando, se estuvo esforzando para dar los recursos, dar los estudios o dar lo que se requiere para que el jovencito o la jovencita pueda sobresalir. ¿Y qué pasa? Sobresale, tiene un buen trabajo, le va bien, buenos ingresos y todo. ¿Y qué pasa? Se pone por encima del papá. Yo ya tengo mi casa más grande, yo tengo un carro mejor que el de mi papá, o yo estoy mejor que mi papá, o yo hago cosas mejores que mi papá, o yo sí me voy de viaje y mi papá no se va de viaje, o yo sí compro cosas. O sea, imagínense. Pero la verdad es que esas personas no pudieran tener lo que tienen si no fuera por el esfuerzo de los papás. Y por eso es que esta declaración, no puede ser mayor el siervo que su señor. Y asimismo, aquí también nos dice la escritura, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Nuestro Señor Jesús, sabiendo también quién le iba a traicionar, y si en cambio estuvo con él y convivió con él y lo aceptó, a pesar de lo que le iba a hacer, y a pesar de que nuestro Señor Jesús ya sabía lo que iba a acontecer. Así que
nuevamente vuelve a hacer una declaración importante que dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahí realmente nuevamente le está diciendo nuestro Señor Jesús, que le está diciendo las declaraciones y las palabras a sus discípulos desde antes que acontezcan. O sea, son declaraciones, ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a pasar aquello, para que le crean, porque aún así había mucha incredulidad y los que lo rodeaban también tenían incredulidad. Todos, ¿por qué? Porque era tan maravilloso que no les podía caber en la cabeza, en la mente, que tenían al mismo Maestro, el Mesías, enfrente de ellos. Así que él mismo nuevamente le está diciendo palabras de omnisciencia, de que sabe lo que le va a acontecer, y aún así prosiguió adelante. ¿Y por qué prosiguió adelante? Por amor a todos nosotros, por amor a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para morir y rescatarnos a todos los que creemos en Él. Vino a darnos todo eso a nosotros. Así que ahora, acompáñenme ahora al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a regresarnos a Mateo. Mateo en el capítulo 26 que estamos leyendo. Ahora vámonos al versículo 21. Mateo 26, 21. Mateo capítulo 26, verso 21. ¿Ya lo tienen? ¿Qué nos dice? Dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Imagínense cómo en ese momento le está diciendo nuestro Señor Jesucristo: uno me va a entregar. Y empezaron: ¿seré yo? O sea, se vienen a preguntar por qué, porque estaban viendo que nuestro Señor les declaraba cosas y se cumplían. Y en cambio le está diciendo algo muy inquietante, Le está diciendo: uno de vosotros me va a entregar. Está declarando. Entonces quedando: ¿quién va a ser? ¿Quién será? Dice: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ven las declaraciones que está diciendo, ¿no? Que nos dice el 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Vean la declaración de Judas, cómo le está diciendo: soy yo. Y le está diciendo aparentemente maestro. Por eso hace unos momentos dije que pensaba que era su Señor, pero a lo mejor solo lo pensaba de pura mente, porque aquí le está declarando: soy yo, maestro. O sea, está reconociendo que él es el maestro. Y si en cambio al maestro, pues hay que hacerle caso, hay que hacer caso a las indicaciones que te está dando. Y si las indicaciones te está dando que Él es la vida, que Él es la resurrección, que Él es el pan de vida, que Él vino a dar su vida en rescate por nosotros, a pagar nuestros pecados, pues es seguir la indicación. Mas sin en cambio aquí Judas está diciendo que es un maestro, pero realmente, como lo vimos, ya desde antes estaba viendo, acordando cómo poder entregarlo, y acordó sobre qué precio lo iba a entregar. O sea, a final de cuentas, veamos lo que son las cosas. Claramente aquí están las escrituras diciendo la omnisciencia, el amor, la paciencia, todo lo que podemos ver. Y como les comentaba, si le seguimos buscando y buscando, vamos a encontrar más tesoros. Pero entonces rápidamente estos versículos para que tengan todo un contexto grande. Acompáñenme ahora a Lucas en el capítulo 22.
Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, del verso 15 al 23. Lucas 22, del verso 15 al 23. ¿Qué nos dice? Lucas 22, 15 al 23. ¿Lo tienen? Y nos dice, y les dijo, está hablando Jesús, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que nos dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Nos dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aquí nuevamente volvemos a ver, nuevamente como dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y al decir deseado comer con vosotros esta Pascua, es que él ya sabía que iba a llegar ese momento. Y a pesar de que sabía que dentro de muy poco iba a ser crucificado, aún así estaba deseando comer la Pascua con sus discípulos en la llamada última cena. Porque la última cena, por como lo vimos, ya sabía que iba a ser crucificado y él mismo lo está diciendo claramente otra vez, que va a ser entregado. Ahí realmente está diciendo, esto es lo último que voy a comer. Y dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahí claramente está diciendo que no va a haber otra siguiente Pascua de la cual podía participar, porque está diciendo, no la comeré más, o sea, no va a haber otra ocasión. O sea, ella mismo ahí está diciendo, esta es la última cena que estoy con ustedes. Y asimismo viene lo más importante que empieza a decir, que dice, tomó el pan y dio gracias y los partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahí prácticamente le está diciendo que así como está el pan, ¿qué pasa cuando comes un pan? Realmente lo despedazas, lo mueles para poderlo digerir. Realmente eso es lo que está declarando él, realmente, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Ahí le está declarando que su cuerpo iba a ser maltratado, que su cuerpo iba a ser despedazado, que su cuerpo iba a ser molido. Ahí está declarando, es un simbolismo que le está diciendo, que el pan representaba en ese momento su cuerpo, para que ellos entendieran esa parte. Y dice, después de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, el nuevo pacto, quiere decir que está haciendo un nuevo pacto con las personas, con la humanidad, con todos. Un nuevo pacto de tal forma que debe de haber un pacto anterior. En este pacto es el pacto de la ley de Moisés, del pacto que hizo Dios con su pueblo. Y sin en cambio nuestro Señor Jesucristo está diciendo que por medio de esa copa es un nuevo pacto en su sangre. O sea, ahí está declarando que el pacto va por medio de su sangre. Que dice que por vosotros se derrama. Ahí está declarando algo muy importante, que por vosotros se va a ser derramada la sangre. Va a ser sacada de su cuerpo toda la sangre para el nuevo pacto que está haciendo nuestro Señor.
Ahí realmente es un pacto. ¿Y el pacto de cuál es? El pacto de reconciliarnos, del versículo que es un versículo importante y base, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué nos dice más adelante? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y qué nos dice todavía más adelante? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la promesa que está dando en ese versículo de Juan 3:16. Y aquí lo está confirmando en este versículo que estamos viendo en Lucas 22, capítulo 20, que está diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esa institución de la cena del Señor es una gran enseñanza, y como lo dice, haced esto en memoria de mí. O sea, es reflexionar realmente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No es nada más celebrar la Santa Cena, la última cena, como recordatorio, nada más porque sí, como el pan y la copa y vientos Jesús y esto y lo otro. Es hacerlo con toda reverencia, con todo el respeto, con todo el honor. Hacerlo bien, porque aquí está viendo que es la representación de la copa del nuevo pacto que Él ya hizo. Por eso dice: hacer esto en memoria de mí. Hacerlo en memoria, como recordatorio, no hacerlo como que en ese momento es para tu perdón de pecados, o en ese momento que haces la cena del Señor, en ese momento te perdona y ya luego otra vez pecas y otra vez vuelves a participar de la cena del Señor para que sean perdonados tus pecados. No es así, no es de esa forma. Es hacerlo en memoria y ver realmente el motivo y las acciones que se hicieron en ese momento de la cena. Es en memoria de Él y recordar que por su sangre es para el nuevo pacto que hizo, para reconciliarnos con su Padre, ya que estábamos separados por el pecado y estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestro espíritu, y Él vino a darnos vida nueva y un nuevo nacimiento. Por eso, si recordamos alguna escena que es Jesús cuando habla con Nicodemo, que le dice: es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Él le está diciendo: es necesario. No está diciendo que si los que quieran o no, opcional o así, es necesario. O sea, es algo que se tiene que hacer, nacer de nuevo espiritualmente para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario, es un requisito, no es opcional. Y así es como lo vemos aquí, que es la copa del nuevo pacto en su sangre, que por nosotros fue derramada. Aquí en este momento está diciéndole y declarándole a sus discípulos. Y vimos más adelante los versículos, nuevamente le está diciendo: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Aún así, sabiendo quién le va a entregar, está a la mesa con él. Y sin en cambio no le está viendo ni feo ni nada de que tú me vas a traicionar, tú eres el traicionero, vete para allá, ya no te quiero, ya vete. No, sin en cambio él siguió y prosiguió. Y obviamente lo está declarando para que sus discípulos estén enterados, y lo está declarando lo que va a acontecer. Por eso dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según es lo que está determinado. ¿Por qué? Porque Él ya sabía, porque Él mismo está diciendo que va a ser entregado para ser crucificado. Por eso está diciendo que lo que ya es determinado, porque Él ya sabía lo que va a acontecer. Es la omnisciencia del Dios que sabe las cosas. Por eso es que pueden decir: Jesús solo fue el maestro, un gran Señor, un iluminado. Pero al final de cuentas era 100% hombre y 100% divino, porque tenía la sabiduría y la omnisciencia de Dios, porque sabía todas las cosas. Y aquí lo está declarando cuando está diciendo lo que va a acontecer. Él lo sabe, Él sabe las cosas, ¿no? Y como lo vimos
nuevamente, como dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. O sea, realmente hay nuevamente la curiosidad de quién de ellos es el que lo va a entregar. Ahora, acompáñenme ahora al libro de Juan, en el capítulo 13, en el verso 22. Vamos a ver qué nos dice a continuación. Juan 13, 22. Juan capítulo 13, verso 22. Vamos a leer hasta el 30. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Ahí realmente volvemos a ver que realmente nuestro Señor Jesús estaba ahí mismo, y el mismo Jesús le declaró a Juan, uno de sus discípulos, que se recostó a él, y no le dijo, el traicionero Judas es el que me va a traicionar y todo. No le declaró eso, nada más tranquilamente, con la templanza, el Señor nada más le dijo, el que yo diere el pan mojado, aquel es. Al final de cuentas, ahí está, yo se los enseño, les muestro quién es. Al final de cuentas, nuestro Señor Jesús, ahí se ve todavía el gran amor que tiene para con todos, que realmente sabiendo, como lo vimos en los versículos anteriores, Él escogió a los 12 y Él sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Ahí están las escrituras, que Él lo sabía y estuvo con Él hasta la última cena. Y sin en cambio, que es el que yo diera el pan mojado. Y sin en cambio también lo que le dijo nuestro Señor a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No le dijo, ya sé que me vas a traicionar, vete de aquí, lárgate. Nunca le dijo nada de eso. Mas sin en cambio nada más le dijo, ve a hacerlo más pronto. Y todavía Judas agarra y sale. Al final de cuentas vemos que estaba así. Y tan es así que Jesús no le mostró ningún resentimiento. Es tan impactante que escudriñemos esta parte, que nuestro Señor no le mostró ningún resentimiento, que dicen los versículos, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Realmente de todos los que estaban a la mesa, todos los que estaban ahí presentes, aquí está diciendo, ninguno entendió. O sea, quiere decir que inclusive viendo a su maestro, vieron que no le hizo ninguna cara, como se podrá decir, no le hizo gestos a Judas. Y sin en cambio declaró todas las cosas y no le hizo al feo, no le hizo gestos, no le dijo una palabra antisonante o grosera o lo que sea. O sea, ahí nos está diciendo claramente que ni sus demás discípulos se dieron cuenta. Y a pesar de que el mismo Jesús le está declarando, casi Él es el que me va a entregar. Y sin en cambio, no lo entendieron. Y al contrario, entendieron, no, pues tiene la bolsa del dinero, pues va a hacer algo que le encargó el maestro. A final de cuentas, vean la transparencia y la parte que Jesús no le hizo ningún gesto a Judas, de tal forma que no se dieron cuenta de lo que iba a hacer. Acompáñenme ahora al libro de Mateo, en el capítulo 26 nuevamente. Mateo capítulo 26, vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar en el verso 30.
Mateo 26, 30 y vamos a leer hasta el 35. ¿Qué nos dice Mateo 26, 30? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí realmente estamos viendo el otro acontecimiento que pasó, de la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, terminaron de cenar, cantaron los himnos, y Jesús nuevamente les vuelve a declarar nuevamente lo que está por acontecer. Todos estos versículos estamos viendo que el mismo maestro le está declarando eventos que están a acontecer, próximos. O sea, ¿qué tanto le está diciendo nuestro Señor a ellos de lo que va a acontecer? Y les dice, esto se los digo antes para que crean lo que les estoy diciendo. Dice, se escandalizaréis de mí esta noche. ¿Y qué dice? Escrito está, y ese escrito está en Zacarías 13:7, que herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y obviamente, ¿cómo va a ser herido? Por la misma declaración que nuestro Señor le está diciendo a sus discípulos, que va a ser entregado para ser crucificado. ¿Y qué dice? Las ovejas del rebaño serán dispersas. O sea, ellos como tal ya son sus ovejas porque estaban con Él, y Jesús era en ese momento su pastor en presencia, en vivo. Y dice, van a ser dispersadas. ¿Por qué? Porque iban a aprender a su Señor y lo iban a castigar, y obviamente por miedo se iban a apartar, porque le está diciendo el mismo Señor, se lo está declarando. Se van a escandalizar, se van a apartar de mí. O sea, prácticamente el Señor ya le está diciendo las cosas de lo que va a acontecer. Y luego les vuelve a decir otra, dice, pero después de que haya resucitado, les vuelve a declarar que va a resucitar. Dice, iré delante de vosotros a Galilea, él diciéndoles que ellos van a estar en un punto y que nuestro Señor iba a ir delante de ellos a Galilea. Nuevamente le está declarando cosas que van a acontecer. Y aquí dice Pedro respondiendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y es la palabra común, nuevamente, como lo vimos, la palabra de que usan las personas comúnmente de siempre. Aquí vuelve a decir, yo nunca me escandalizaré. Y es la frase que luego se dice, nunca digas nunca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas empiezas a decir, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer esto, o nunca voy a tener hijos, o nunca me voy a casar, o nunca voy a irme con tal persona, o nunca voy a aceptar esto, o nunca voy a aceptar un soborno. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Llegan los eventos, y ¿qué pasa? Ahí está la persona que dijo que nunca lo iba a hacer, y es la primera que empieza a hacer las cosas. Por eso, como se dice bien claramente esa frase, nunca digas nunca. Por eso, a final de cuentas, como lo dice la Escritura, hay que hablar lo que sea lo correcto. Las Escrituras nos dicen, cuando hablemos hay que decir sí o sí, o no y no, y ya. No hay que decir cosas de más, porque presente la misma Escritura que nos da sabiduría, y la palabra de verdad nos dice, todo lo que hables de más, va a estar de más. Porque puedes llegar a equivocarte y puedes llegar a hacer cosas que no quieres, o de repente, ¿cómo vas a decir? Híjole, es que ya caí, y ese mi nunca se volvió realidad. Por eso aquí nuevamente Pedro está diciendo nunca, y que le dicen, de cierto te digo, y no le dijo a nuestro Señor, después que pasa un tiempo,
Ahí mismo Jesús le está diciendo, esta misma noche y antes de que cante el gallo, o sea, antes de que sea el otro día, vas a negarme 3 veces. Y vean el amor. Nuevamente nuestro Señor le vuelve a declarar a Pedro estas cosas que a final de cuentas no le dice, y tú me vas a negar, ¿de qué sirve que haya estado contigo tanto tiempo y viste lo que hice y viste lo que aconteció y todo? Y sin en cambio, ¿qué pasa? Nada más le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Nuevamente todo el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Y vean qué amor y qué bondad, sabiendo que estaba prácticamente a menos de 24 horas, a menos de un día, que le iba a acontecer todo lo de la crucifixión. Y él, sabiendo todas esas cosas, aún así no se desquitó con sus discípulos, no le agredió a Judas, no le agredió a Pedro, tú me vas a negar, tú me vas a traicionar. No les dijo absolutamente nada. Vean el gran amor y la bondad en estos pasajes que estamos viendo de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este estudio hemos visto varios versículos de tal forma que fueron aconteciendo durante el evento de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo podemos igual volver a leer los mismos versículos y hay más pasajes. ¿Por qué? Porque están en los 4 evangelios. Están todos estos eventos relatados en los 4 evangelios y fuimos pasando de uno a otro de tal forma para ver y escudriñar un poquito. Pero al final de cuentas podemos ver y encontrar más y más, y podemos de cada punto que vemos podemos hacer más estudios más profundos de 2, 3 sesiones en cada uno de lo que vimos, de cuando fue ungido, por qué fue ungido, cuando Judas ofrece entregarlo, por qué ofrece entregarlo, por qué le asignaron 30 monedas. Todo tiene un significado, nada es al aire, no es porque se les ocurrió decir 30 monedas, tiene un significado. Pero todo eso es estudiarlo profundamente, la preparación, el aposento que ya estaba dispuesto para la preparación de la cena y todo. O sea, ¿quién lo va a entregar? Judas. O sea, es más extenso, pero ahorita vimos una breve pincelada de esto de la cena del Señor. Así que, nuevamente de corazón, escudriñen, busquen más a Dios, lean, mediten, van a encontrar tantas maravillas. Porque lo que yo les acabo de mencionar prácticamente es muy poquito lo que yo les acabo de decir. Pero más en cambio hay tanta sabiduría, tanta bondad, tanta verdad en esta palabra. Así que les invito a que mediten en la palabra y vamos a concluir con una oración para darle gracias a nuestro Señor que nos permitió concluir este estudio. Así que, Padre amado, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar en este estudio. Gracias porque hemos visto varios acontecimientos y hemos visto que hay tantas cosas que no nos habíamos puesto a pensar, que solamente leíamos o mirábamos o escuchábamos superficialmente. Pero nos estamos dando cuenta que leyendo un poco detenidamente encontramos más palabras claves, encontramos más sentido, más significado, encontramos más el porqué de las cosas. Ayúdanos a seguir avanzando en nuestros estudios para seguir comprendiendo más y más en tu palabra, porque queremos conocerte más, porque tú eres la vida, tú eres el todo, tú eres nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Padre. Gracias por darnos este regalo de dejarnos tu palabra escrita, tu voz a través de las Escrituras. Prácticamente nos estás hablando directamente a través de las Escrituras. Gracias por este regalo tan maravilloso que es las Escrituras. Ayúdanos y fortalécenos espiritualmente para seguir avanzando. Colocamos nuestros tiempos y nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies, para seguir haciéndolo agradable ante tus ojos y seguir avanzando en este camino hacia la vida eterna. Todo
Lo oramos y lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que pronto vendrá y lo esperamos. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.